Dios les bendiga en esta hermosa hora. Le damos gracias a Dios porque hoy vamos avanzando con este tiempo especial. Maravilloso es Dios que nos permite poder estar de pie una vez más. Le damos gracias al Dios Padre por su bondad, por su fidelidad, donde quiera que usted se encuentre. Que Dios sea fortaleciendo su vida, llenándolo de gozo, de paz, de alegría, trayendo sanidad, restauración a cada vida, desde el más pequeño al más grande. Que la misericordia y la paz de Dios esté con nosotros. Hoy vamos a continuar con la lectura de hoy día, Proverbios 28. Estamos a punto de cerrar este tiempo especial de entregar esta lectura, que son 31, el Proverbio 31 es el último. Gloria a Dios, ya nos falta poquito. Este tiempo ha sido muy especial y de gran bendición. Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias porque usted es bueno, porque para siempre ha tenido misericordia de nosotros. Dios mío, te pido hoy en esta lectura que sea usted ayudándonos, que podamos entender, que sea usted dando sabiduría, conocimiento, entendimiento, revelación de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y que nosotros podamos atentamente oír tu voz, Señor. Entender lo que usted tiene para nosotros, Dios mío, porque solo de ti viene la sabiduría, el entendimiento, esa sabiduría que no es humana, sino de lo alto, Señor. Hoy presento este tiempo y esta lectura en tus manos, que sea usted llegando este audio hasta donde usted lo permita, ungiendo cada audio, Señor. Dios bendiga a los que van dando seguimiento a esta lectura, mi amado Dios. Bendice, Padre, los que van dando seguimiento, a los que escuchan estos audios, Padre. Que una palabra pueda llegar al corazón sediento y necesitado y pueda dar ese fruto que esperamos, Señor, que ese fruto usted lo va a dar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Proverbios 28, aleluya, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Verso 3, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden al justo, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso camino y rico. El que guarda la ley, hijo prudente, mas el que es compañero de glotones, avergüenza a su padre. El que aumenta riqueza con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. El que aumenta sus riquezas con usuras y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. En el verso 9, el que aparta su oído para oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en sus propias fosas, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, verso 13, Proverbio 28, 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará su día. El hombre cargado de sangre
de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie lo detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra, el que labra su tierra, se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer excepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresurará a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá mucha maldición. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perseveran los justos, se multiplican. Gloria a Dios. Verso 28. Terminamos en el verso 28. Estamos en Proverbios 28 y termina en el capítulo ahí, ¿verdad? 28 y termina en el verso 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplica. Poderoso Dios, qué hermosa palabra. Esto es, en realidad, la palabra del Señor es como pan, es como miel a nuestro paladar, es una delicia el poder escudriñar, el poder escuchar, el leer esta palabra maravillosa. En el proverbio, ¿verdad? Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es que muchas veces el ser humano, ahí habla del impío, ¿verdad? El impío huye sin que nadie lo persigue. Es aquella persona que vive en temor, que siente que es perseguido, que ha cometido, qué sé yo, y anda escondiéndose, no tiene paz. No lo persiguen, pero él siente o ella siente que la están persiguiendo. Mas dice, el justo estará confiado como un león. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos la confianza y la firmeza que si nosotros andamos bien, andamos por el bien, tratando de hacer lo bueno, estaremos tranquilos, confiados. Pero el que anda haciendo lo malo y anda en mal camino, le pasa o se siente, como lo describe la palabra acá, huye el impío sin que nadie lo persiga. Él se siente que lo están buscando, que lo están persiguiendo, que lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque hay algo que quizás hicieron mal y ellos sienten que eso los persigue y no tienen paz. Entonces dice, huye el impío. Así hay muchas personas escondiéndose, huyendo, no tienen paz. Mas el justo está confiado. La iglesia tiene que estar confiada, que a pesar de las aflicciones y a pesar de todo, tenemos un Dios grande y poderoso y maravilloso. Hay un Dios que ha tenido de nosotros misericordia. Dice ahí, el pobre y robador a los pobres. El hombre pobre y robador de los pobres. Es como lluvia torrencial que deja sin pan. La avaricia no es de Dios y no le agrada al Señor. Yo siempre digo, los ricos tienen y quieren más y no se sacian, porque el que más tiene, más quiere. Pero ¿de qué sirve esas bendiciones o esa riqueza si no son, quizás muchas veces no son ganadas en fidelidad o en una manera que sea grata delante del Señor? En cambio, el pobre trabaja y lo poco que trabajamos o trabaja, lo multiplica el Eterno porque es una bendición. Pero hay gente que entre más tiene, más quiere. Es decir, los ricos, hay una necesidad, se aprovechan de la necesidad. Te cobran intereses, te cobran un alto interés cuando tú tienes una necesidad.
te piden hasta un papel, una prueba, un comprobante, porque no tienen la confianza, porque ellos nunca quieren perder su riqueza, ellos quieren multiplicarla o hacerla más crecer, grande, sin importarle la condición o la situación del ser humano, si puede o no puede. Mira, si tienes una necesidad, yo te presto, pero 20% o 10% de rédito. El rico más quiere. Y dice, es como lluvia torrencial que deja sin pan. Mire, qué tremendo, porque si usted fue a pedir un préstamo y usted firmó algo, lo dejan hasta en la calle, a la gente le quitan sus bienes. Es tremendo. Dice, los hombres malos en el 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los que buscan a Jehová tendremos paz, armonía, confianza, seguridad. La promesa de Dios está con nosotros. El Dios de Israel ha prometido bendecirnos. El Dios de Israel está con nosotros. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice la palabra. Pero hay de aquel que se ha apartado del eterno, de la misericordia de Dios, que llama a lo malo, llama bueno, y a lo que no es bendición, lo llama bendición. Voy a leer acá una palabra. Ahora, poderoso Dios, en segunda de Crónica 14, déjame ver, 14:4, dice ahí, gloria a Dios, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Mire qué hermoso, cuando nosotros realmente, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, como acá en este caso en segunda de Crónica 14:4, y ahí habla del reinado de Judá, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando buscamos al Eterno, Él nos dará a nosotros respuesta. Dice que aquel Judá tuvo el reino en paz bajo su reinado ahí, ¿verdad? Acá habla, y te lo voy a leer de un principio porque es bien importante esto, amada iglesia. Durmió a Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa. El reinado de Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Es decir, él quitó la idolatría, buscó la misericordia de Jehová. Es algo tan importante cuando nosotros, entre el pueblo de Dios, está la prioridad en buscar al Eterno. No tendremos falta de ningún mal. El escritor acá de Crónica emplea esta frase verbal: buscar a Jehová, buscar al Señor. Y dice que nosotros tenemos que acercarnos a Él cada día en agradecimiento al Señor. Gloria a Dios. Quería compartir esa palabra, aleluya, porque dice que los que buscan a Jehová entienden las cosas, porque el Señor las revela, el Señor te hace entender, el Señor te da sabiduría, el Señor te da entendimiento, el Señor quita la ceguera, vas a entender las cosas de Dios. Y no te preocupes si hay cosas que tú no las entiendes por ahora. Lo que tú no entiendes hoy lo vas a entender después. Sigue orando, sigue clamando, síguele creyendo al Señor, y Él te dará el entendimiento, te dará sabiduría para poder comprender lo que tú hoy no entiendes, lo vas a entender mañana. Dice acá, aleluya, poderoso Dios, el verso 6, mejor es el pobre que camine en su integridad que el de perverso camino y rico. Yo siempre digo, es mejor lo poquito con la aprobación y la bendición del Padre que lo mucho apartado de la misericordia de Dios. Eso no es bueno. La bendición de Jehová no añade tristeza. Así es que estemos agradecidos con lo que el Señor nos da. Es mejor el pobre que camine en su integridad. Es mejor tener lo que Dios nos provee y estar agradecido por lo que Él nos da, que tener en abundancia y apartado de la misericordia de Dios. El verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
estos versos tan poderosos, su oración también es abominable. Dios no responderá a las oraciones de los que no tengan un sincero deseo de obedecerle a Él. Esto es tremendo, iglesia, esto es impactante. Dios no va a responder capricho de nadie. Dios no va a responderte las oraciones de los que no tengan un sincero deseo de obedecerle a Él y su palabra. Comprometerse a la intimidad, a consagrarse para Dios y a su palabra, al participar incluso de algunos placeres pecaminosos que te apartan de la presencia del Señor, o a hacer cosas, o harás ineficables las oraciones. Es que no puede, de allá, ¿verdad? Dios solamente escucha la oración del justo, dice que es una oración eficaz. La oración sin amor a la palabra o a la ley de Dios es una hipocresía, es insultante, dice ahí tremendo, pero dice abominable es a Jehová. O sea, es mejor ser sincero que presentarnos al Señor siendo hipócrita, apartados de Él, que no hacemos su voluntad. Muchas veces queremos hacer lo malo, nos revolcamos con el pecado, gente que ha ido incluso al brujo, al santero, a que le resuelva los problemas y después viene a clamar al Señor cuando no le salieron las cosas como son, vuelve de nuevo. Y es ahí donde cabe la palabra que dice que el hombre es como el perro que vuelve a su propio vómito. Es tremendo. La palabra lo dice, el que aparta su oído para no oír la ley, los mandatos, los estatutos, su Torá, su palabra, su oración también es abominable. Porque solo hay una oración la que el Señor escucha y es una oración eficaz y es la oración del justo. Poderoso es nuestro Dios, aleluya. El verso 13, el que encubre su pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una cosa es arrepentirnos, otra cosa es confesar nuestros pecados y otra cosa es apartarnos de ellos. Porque hoy en día nosotros como iglesia queremos hacer lo malo, venimos hoy, nos confesamos, pero no nos queremos apartar del pecado para alcanzar misericordia. El ser humano dice, yo me reconcilio, Dios me perdona, pero vuelvo a lo mismo mañana y me vuelvo a reconciliar y Dios me perdona. Eso es jugar y tomar el nombre de Dios en vano. Los que procuran negar su pecado o ocultarlo, o en vez de reconocerlo, confesarlo y abandonarlo, es lo que Dios quiere de nosotros, que confesemos, pero lo abandonemos, no volvamos más a lo mismo, no caigamos en lo mismo. O sea, no harán ningún proceso espiritual, estarán siempre en lo mismo. ¿Por qué? Porque no abandonan, no confiesan, no renuncian a ese pecado que lo tiene atrapado, que está encadenado, que está atado. Sin embargo, el perdón y la misericordia de Dios son y están siempre disponibles, asequibles para todos los que acudan a Dios con sincero arrepentimiento. Y en eso allá usted puede leer Mateos 3:2. Todo aquel que viene a Él arrepentido, Él lo escucha, Él lo perdona, pero Él aborrece lo malo, el pecado. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos cada día que ir renunciando al pecado, a lo malo, no seguir en lo mismo. No podemos estar siendo impíos dentro de la congregación. Mire que claro, el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa alcanzará misericordia. Y en otra palabra nos dice, no prosperará el impío en su congregación. Eso es así, porque el que no se aparta del pecado va a vivir una vida mediocre, de hipocresía, de falsedad, es terrible. El verso 20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre tendrá muchas bendiciones. Es que el plan y el propósito de Dios es bendecirte, amada iglesia. El propósito de Dios desde un principio es que tú seas bendecido, prosperado. Bendito sea el Dios de Israel. De Él vienen las bendiciones, de lo alto vienen las bendiciones. Pero el ser humano, por causa del pecado, de la desobediencia, ha estancado las bendiciones que el Señor tiene, porque amamos más al mundo y sus deseos
lo malo y no queremos apartarnos y obedecer al Padre. Pero Él tiene bendición para nosotros como iglesia. Lucas 24:50. Y los sacó, gloria a Dios. Perdón por la interrupción. Dice Lucas 24:50. Y los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo. Una bendición, los bendijo. La bendición de Dios en la vida de su pueblo es esencial. Las escrituras enseñan varias cosas al respecto. La palabra bendición significa, aleluya, un don divino que hace que la obra del creyente tenga éxito, que todo lo que hace prospera. La presencia de Dios dando fortaleza, poder y auxilio. La obra de Dios en el creyente por medio de él para producir el bien. Es que todo viene del Señor. La bendición del Señor es sobre nosotros. Lo primero que hace Dios con respecto al hombre es bendecirlo. Usted lee allá en Génesis 1:28. Dios siempre sustenta su obra bendiciéndola. Aleluya, el Señor nos ha bendecido. Él nos da las bendiciones de lo alto. Pero nosotros muchas veces desechamos la bendición de Dios. Gloria a Dios por su bendita palabra. Vamos a terminar este pequeño resumen. El verso 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre, Dios cuidará de los que dan a los pobres y necesitados. Es importante enfocarnos y preocuparnos y poder ayudar a aquel que necesita, al necesitado. El cuidado de Dios por los pobres y por los necesitados. Las bendiciones de Dios abundan para los que dan, para satisfacer las necesidades físicas o espirituales de los demás. Y para usted poder entender eso, tiene que leer algunos versos. 2 Corintios 8:2. Gloria a Dios. Tiene que leer ahí también. El Señor quiere que nosotros nos preocupemos y oremos por el necesitado, por la viuda, por el huérfano. El que da al pobre no tendrá pobreza. Si lo que tú das, Dios te lo regresa triplicado. Dios te bendice abundantemente. Dice el otro verso, el que da al pobre a Dios le presta. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada de lo que tú haces o de lo que tú le hagas con otro que necesita. Es mejor dar que recibir, nos dice la palabra. Así es que el Señor nos ayude, amadas hermanas, y nos autoexaminamos a nosotros cómo nos encontramos, qué situación nosotros estamos viviendo, cómo estamos realmente delante del Señor. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos cada día ir aprendiendo como iglesia. Necesitamos dejarnos enseñar, necesitamos dejarnos guiar por el Padre, que el Señor sea guiando su vida, que el Señor sea abriendo el conocimiento y el entendimiento. Le doy gracias a Dios y vamos a dejar hasta aquí esta lectura. Que sea Dios bendiciendo, dándote sabiduría, entendimiento ahí en tu hogar, en tu lugar de secreto, de allí donde tú meditas, estudia estos proverbios verso por verso. Y que sea Dios ayudándonos, amada iglesia, a poder entender cada día. Gracias, Dios amado, te doy gracias por la lectura de hoy día, Señor, Padre eterno, bendito Dios, cuán hermoso, cuán maravilloso es usted, Señor. Ayuda a mis hermanas, Padre, que están dando seguimiento a estos proverbios. Que sea usted dando sabiduría, entendimiento, Padre, revelación profética, Padre, traiga palabra rema, Señor, traiga discernimiento en la palabra, donde ciencia, Señor, sea usted dando, Señor, conforme tu misericordia, conforme tu voluntad, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.